Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Nuevamente el reflector se posa sobre las campañas que han pasado a segunda vuelta. La de Abelardo de la Espriella y la de Iván Cepeda. Analizaremos cuál es el presente y el futuro de estas campañas a la luz de los últimos hechos registrados en las horas más recientes. Por supuesto, hay que hablar del trino, que a través de ese mensaje le dio un espaldarazo al candidato Abelardo de la Espriella. Tendremos que hablar de cómo se van fortaleciendo o no, robusteciendo o no las campañas a través de los anuncios de adhesión de los candidatos que no les fue bien en esa primera vuelta presidencial. Y también vamos a hablar de cuál es el efecto que hace las declaraciones que últimamente se han conocido de Iván Cepeda frente a esa presunta injerencia del presidente Donald Trump en las campañas, y también sobre el silencio frente a si reconoce o no los resultados de primera vuelta, que ya el escrutinio está al 100%. Y solamente hace falta el formalismo del CNE dando la acreditación de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, pero por lo menos por el preconteo, por lo que conocemos el domingo, sabemos que ese primer round lo ganó Abelardo de la Espriella. Tengo el gusto de saludar a esta hora a Augusto Reyes y a Carlos Arias, ambos son estrategas y analistas políticos. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa y vamos a la yugular. Primero comencemos con ese trino y los ecos que han generado el mensaje del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el efecto o el impacto que esto realmente genera? Y empiezo por usted, Carlos. Perdón, buenas noches, yo Augusto. lo escuchaba. Perdóneme, después de años de pandemia sigo iniciando las conversaciones, lo siento. Buenas noches, Augusto, buenas noches a toda la audiencia de Caracol Noticias. Y es importante señalar que en las campañas políticas, en marketing político, en comunicación política, muchos de los escenarios de balotaje de segunda vuelta se definen por quién mitigue el riesgo, por quién genere menos miedo. Y el trino de Donald Trump lo que permite es a algunas audiencias, a algún tipo de público, tener algún tipo de mitigación de miedo con respecto a lo que significa el socio comercial más importante que tiene Colombia en el mundo, por encima incluso de Venezuela. Entonces, creo que este trino de Donald Trump, para mí, no tiene ningún tipo de injerencia en política colombiana. Básicamente lo que dice es que saluda y felicita al candidato, y él lo puede hacer, tiene todo el derecho de hacerlo. En ningún momento está diciendo que si no hay, si los colombianos no elegimos a Abelardo de la Espriella, entonces va a invadir Colombia. Entonces creo que es tomado también, para terminar, por la oposición como una herramienta de injerencia internacional para exacerbar las emociones de aquellos que desde la oposición, desde un nacionalismo exacerbado durante estos 4 años, todo lo que venga de Estados Unidos lo ven como negativo. Augusto, ¿qué opina usted? Alejandra, buenas noches y también un saludo especial para Carlos. Yo creo que, digamos, más allá de una interpretación de alineación de un político de derecha como Donald Trump con un candidato de derecha como es Abelardo de la Espriella, pues más allá de eso yo creo que no va a mover mucho la aguja. Es decir, el elector que ya está con Abelardo de la Espriella, pues obviamente recibe y aplaude este saludo con euforia, cae muy bien, pero sí le está hablando a unas audiencias que son determinantes en esa balanza comercial, y como lo dice y anota muy bien Carlos, yo creo que acá hay un empresariado que primero estaba esperando esa señal, ¿cierto? No para definirse con Abelardo de la Espriella, porque yo creo que el empresariado en Colombia, el gran empresariado, pues está con el candidato Abelardo de la Espriella. Pero sí, uno reafirma su voto, reafirma su posición, pero sí también le está hablando a unas audiencias que giran alrededor de ese gran y mediano empresariado. Así que, y concuerdo, esto no es ninguna injerencia ni ninguna intervención en ningún momento. O sea, la política hoy es cada vez más global, y así como Donald Trump hace unas semanas trinaba
a favor de Giorgia Meloni o a favor de Milei en Argentina, etc. Pues también asimismo la izquierda se acompaña y tampoco podríamos calificar de intromisión, por ejemplo, cuando Claudia Sheinbaum habla a favor de Iván Cepeda o Gustavo Petro. Sí, Gustavo Petro, un pronunciamiento de la presidenta de México que se registró el 1 de junio, donde hacía eco de esa denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral y pedía pues que se revisara a fondo. De hecho, que ya a propósito la registraduría hoy salió a decir, se revisaron las 500 y pico de mesas que había pedido el presidente Gustavo Petro y todo está absolutamente normal. Bueno, lo cierto es que este trino y el mensaje que pueda contener sí tiene muy preocupada a la campaña de Iván Cepeda y ha alimentado ese discurso que, como bien lo calificaba Carlos, de un nacionalismo visceral. De un nacionalismo visceral. Yo quiero que ustedes escuchen incluso lo que afirmó Iván Cepeda hace unas horas, en la tarde de hoy, donde calificó a Abelardo como un peligro para la democracia de Colombia. Escuchen esto y seguimos hablando acerca del tema. Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio. Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia. Pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral. Así que advertimos claramente al hecho de que el señor de la Espriella representa un grave riesgo para la democracia, agregamos que es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombianas. Bueno, ahí escuchaban ustedes, y esta vez empiezo por Augusto. Augusto, ¿usted qué cree que va a primar en esa segunda vuelta? ¿El nacionalismo que está alimentando el pacto histórico a través de se están metiendo en nuestros temas, ojo que se están metiendo en nuestras elecciones, o esa expectativa o el sentimiento que se evidenció en la primera vuelta en las urnas con el triunfo que favoreció a Abelardo de la Espriella? Pues Alejandra, yo creo que si la campaña del pacto y su candidato Iván Cepeda van a plantear esto en una agenda de nacionalismo, pues te lo advierto desde ya, van a perder. Pues no es un asunto que movilice más allá o de manera tan importante como una agenda nacional, que es muy distinta, una agenda de los asuntos que comúnmente y cotidianamente consume y le interesa al elector colombiano. Es decir, si esto lo van a poner en términos de nacionalismo fuera gringos de Colombia, pues están absolutamente perdidos. No, yo creo que por ahí no es la cosa, y si existen por ahí, realmente los resultados van a ser peores que los de primera vuelta. Ok. ¿Cómo ve usted eso, Carlos? Mire, yo no quiero repetir las buenas frases de Augusto, porque ¿para qué copiarlo? Yo quiero ir un poquitico más en profundidad, o profundidad no, en un escenario diferente a lo que plantea Augusto. Yo creo que lo que deja ver la declaración de Iván Cepeda es la falta de estrategia en comunicación política de esa campaña, la falta de una bandera narrativa y en especial una bandera narrativa que sí tiene, que puede llegar a tener, pero que se ancla 20 años atrás. ¿Sí? Estamos hablando de nuevo de nacionalismos, sin entender que hay símbolos identitarios que ha perdido la campaña de Iván Cepeda y que se ha ganado a pulso la campaña de Abelardo de la Espriella. Ejemplo, la camiseta de Colombia, para no ir tan lejos y no extenderme tanto. Entonces yo creo que este mensaje de Iván Cepeda le habla simplemente a su voto duro y vuelve a cometer el error
que está cometiendo desde hace 3 o 4 meses de solamente hablarle a su voto duro. Con ese mensaje no le está hablando al voto indeciso. Con ese mensaje incluso está dejando un velo alrededor de lo que ya plantea Abelardo de la Espriella en otra entrevista, señalando que si las autoridades colombianas no actúan conforme a la ley, pues él va a denunciar a algunos políticos que podrían estar comprando votos en el Caribe. Entonces, creo que cuando Iván Cepeda habla de la intromisión de los Estados Unidos, no sé si se está refiriendo a eso, pero si lo está haciendo, está cayendo en el mismo error que plantea George Lakoff, una persona que los que nos dedicamos a la comunicación política, a la psicología política, tenemos que leer obligatoriamente, y es: no pienses en un elefante rosado. No pienses que las personas que utilizan la camiseta de Colombia son de Abelardo de la Espriella. No pienses que ustedes, políticos del Caribe que están comprando votos o que van a ser usados para comprar votos, como sucedió hace 4 años, porque hay un audio que Benedetti lo revela, van a ser investigados por los Estados Unidos. Creo que está muy manejado, creo que no analizan las oportunidades de generación de hechos de opinión, caen fácilmente en las estrategias mediáticas que impone la campaña de Abelardo de la Espriella, planteando una agenda mediática casi todos los días. Sí, y frente a esa falta de estrategia, pues muchos analistas también se han referido, incluso la misma derecha ha dicho que se nota el desespero por parte de la campaña de Iván Cepeda y la falta de tacto, de pensar y planear antes de mover las fichas. Incluso el domingo por la noche, Iván Cepeda dijo, están pasando cosas, vamos a esperar el escrutinio. Al día siguiente, lunes 1 de junio, dijo, no hemos identificado errores graves, pero tampoco aceptó el resultado de la primera vuelta. Ayer se estaban tratando ya de desmarcar para la constituyente, porque salió a decir María José Pizarro, no vamos con constituyente. Entonces es una suerte como de esquizofrenia al interior de la campaña, donde no está muy claro cuál es el norte que van a tomar de aquí al 21 de junio. Augusto. Así es, Alejandro, son muy reactivos. La campaña lo que ha demostrado en estos 3 días pues, de segunda vuelta de balotaje es que son muy reactivos, precisamente como tú muy bien lo anotas. Arrancaron muy mal, no solamente arrancaron muy mal porque arrancaron perdiendo el balotaje porque no consiguieron su meta de tanto insistir en su narrativa de que iban a ganar en primera vuelta. Entonces, a partir de ahí entran perdiendo. Pero además, en esa primera gran exposición, que era el discurso de aceptación de ir a un balotaje, ir a una segunda vuelta, pues lo que demostró Iván Cepeda es que pareciera que se está construyendo más en una figura de oposición que en una figura presidencial y estar listo pues para liderar el país. Entonces, pues es muy desafortunado para la campaña, ¿sabes? Me da una impresión de que la campaña de Iván Cepeda es como, no sé, esas campañas que veíamos en los 90 cuando yo era chiquito y me ilusionaba con ser un consultor político. Así la estoy viendo, una campaña de los 90. Carlos. Yo otra vez no quiero reiterar lo que dice Augusto y no quiero que se sienta que le estamos dando palo a la campaña, pero pues yo ayer estaba con una persona que no puedo decir la organización, pero que es muy cercana a León Valencia, pues para no enredarme. Y ella misma me decía, esto es un desastre. Y voy a recoger lo que usted plantea en la pregunta con algo que se habla en psicología política que se llama la disonancia cognitiva. ¿Qué significa la disonancia cognitiva? Que a las 2 horas de entregar el resultado de preconteo a la registraduría, que felicito yo en lo personal y como ciudadano de la registraduría por entregar rápidamente los resultados, Gustavo Petro, el jefe de la campaña de Iván Cepeda, el dueño de esa candidatura, sale a decir que hay fraude. 2 horas después lo repite Cepeda. 12 horas después, Cepeda dice que no tiene pruebas, ¿sí? Y luego, 16 horas después, ¿sí? de la primera intervención, Petro dice, aquí están las pruebas. Y 24 horas después, la registraduría dice, el 99,4% de los resultados son legítimos. Miércoles, eso queda en la mente del elector indeciso, no el del voto duro de la izquierda. El voto duro de la izquierda puede estar pensando que hubo fraude, sí, y que básicamente los tigres entraron a votar. Puede imaginarse cualquier cosa que diga Gustavo Petro porque le creen a fe ciega. Pero el voto indeciso está diciendo, bueno, dicen que sí, luego dicen que no, luego la registraduría los desmiente.
¿A qué están jugando? Y ese voto indeciso, que es mucho más cualificado, que es de opinión, pues termina diciendo, yo por ellos no voto. Oigan, muchos de los indecisos están muy seducidos por el voto en blanco, porque no se identifican con ninguna de las dos campañas. Esto se define el 21 ahí cuando estén enfrente del tarjetón, pero muchos de los indecisos se van como por el camino del miedo, del medio, de lo polite, de lo salomónico. Incluso yo he escuchado personas que dicen, pase lo que pase, no quiero sentirme responsable de haber marcado una X de un lado o del otro. ¿Cómo creen que se va a comportar ese voto de opinión, ese voto más estructurado de personas que tienen un pensamiento más complejo, un análisis más complejo? Oh, yo creo, Alejandra, que hay mucha volatilidad, ¿sabes? No me atrevería a decir y no sea tan categórico al afirmar que ese voto indeciso está mejor informado. Yo creo que en la volatilidad del voto hay de todo, del que en el último momento o de manera juiciosa, que te juro es la superminoría, se pone a comparar los programas de gobierno, las propuestas, y existe ya una gran audiencia que se deja movilizar por lo que Carlos hace, por lo que Augusto Reyes hace y otros colegas hacen, y es movilizar emociones, movilizar miedos, movilizar esperanzas, movilizar indignaciones, movilizar rabias. Todos estos sentimientos que, ojo, habitan en el ser humano, que, ojo, están impregnadas en la piel, en el corazón, en la mente del elector. Pero pues obviamente mediante dos personajes, ambos diametralmente opuestos, muy distintos, como lo son Abelardo Lasprilla en su performance de Tigre e Iván Cepeda en su performance de candidato sencillo, minimalista, pues ahí se van a movilizar muchas emociones, muchas rabias, también por lo que dice cada quien en sus discursos. Entonces yo creo que esa misma volatilidad va a hacer que estos 15 días sean muy largos, pero además, te lo juro, mucha gente de camino a la casilla electoral todavía no tendrá definido su voto. Sí, eso que usted dice acerca de esos sentimientos, esas emociones viscerales que están saliendo a flote y que dejan ver perfectamente que Colombia está completamente dividida en pareceres, en percepciones, en intuiciones, en expectativas. ¿Qué tanto favorece o afecta a una y a otra campaña, Carlos? Alejandra, voy a recoger algo de la respuesta que te dio Augusto hace un rato. El voto duro ya está cogido. Es decir, y ese voto duro no migra, no analiza, no hay opción. Ese voto duro no se mueve. O sea, los 10 millones de Abelardo y los 9 millones y pico de Cepeda están ahí para la segunda vuelta, y de ahí ese es el plante. De ahí hay que subir. Tendría que pasar algo muy dramático, muy dramático, que puede llegar a pasar en política en los últimos 18 días, porque ya no quedan 21, quedan 18 días, sí, para que eso cambiara. Pero yo no creo que las campañas, o bueno, por lo menos una de las campañas se vaya a arriesgar a perder algo de ese capital de votante. Yo quiero recoger la pregunta alrededor de lo que dice Elizabeth Noel-Neumann, una alemana que investigó temas de comportamiento electoral y que confirmó que el 3 o 4% del voto indeciso termina tomando decisiones entre las 24 horas y la urna. Wow, ¿Eso qué significa responder? La gran mayoría de las personas que están diciendo hoy, no, yo no creo, yo no me quiero marcar, es que no me gusta ninguno de los dos, dependiendo de cómo se construyan las narrativas persuasivas, los debates, si llega a haber debate, que no lo veo porque el pacto histórico aún no ha declarado que está conforme con las elecciones del 21, y esa ha sido una de las condiciones de la campaña de Abelardo, que tienen que reconocer el resultado. Pero si llegara a haber un debate, dependiendo de las narrativas persuasivas, dependiendo de lo que pase en los grupos de WhatsApp, dependiendo de lo que pase en las familias. Hay otra investigadora que se llama Lourdes Martín Salgado, española, socióloga, que dice que hay diferentes grupos de persuasión, y hay un grupo de persuasión que es muy íntimo, y es tu esposo, tu pareja, tu padre, tu mejor amigo, digamos, estas personas que están en el día a día contigo, que tienen diferentes mensajes y tienen argumentos o tienen emociones asociadas a. Eso puede llegar a cambiar ese voto indeciso. Ese 3 o 4% en una votación tan cerrada como la que seguramente vamos a ver en segunda vuelta puede ser decisivo. Sí.
Sí, absolutamente. ¿Cómo han visto las movidas de las últimas horas en cuanto a vocerías? Ayer hablábamos o recalcábamos que Pizarro, la senadora Pizarro, María José Pizarro, salió a hablar y a desmarcarse de la constituyente. Y en las últimas 24 horas ha hablado una cantidad por todas partes José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo leen ustedes esas apariciones, la voz ausente de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, que es Aida Quilcue? Voy a empezar por Carlos. Bueno, en comunicación y en marketing político, Augusto también lo sabe, y a mí me encanta conversar con Augusto y con personas que hacen consultoría política, porque es como encontrarse con un par que sabe hacia dónde vamos. En campañas en comunicación política hay algo fundamental que son las campañas de contraste, y es contrastar qué tengo yo y qué tienes tú. Entonces, en este momento, la campaña de Abelardo de la Espriella está mostrando a un señor que es un PhD, que fue ministro de Hacienda, ¿sí?, que conoce perfectamente el Estado, que fue rector de la Universidad del Rosario, que fue rector de la Universidad de AFIT, que ha sido profesor los últimos 15 años, que conoce por dentro cómo se mueve la rueda burocrática, o más que burocrática, la rueda, digamos, de armar o de mover el Estado, ¿sí? Y lo pone a conversar y lo pone a hablar de temas técnicos, y lo pone a hablar de por qué, entre comillas, tenemos un déficit fiscal tan grande que vamos a tener que hacer ajustes en algunos ministerios, y se van a tener que suprimir algunos ministerios, algunos por corrupción y otros porque el exceso de contratación en órdenes de prestación de servicio está quebrando al Estado. Y por otro lado, desaparece Aida Quilcue, que no tiene estudios universitarios, que no tiene experiencia en el Ejecutivo, que no conoce de política fiscal, que no conoce de déficit tributario, que lo máximo que puede llegar a conocer, y seguramente es una autoridad en eso, es en temas indígenas y de tierras, pero que más allá de eso no sabemos si articula un discurso o no, porque no la conocemos, porque no la dejan salir. Y esto, para terminar, se ve sopesado con una persona que no sabe de estrategia política en comunicación, que no sabe de redes sociales, que es Gabriel Becerra, y que es María José Pizarro. Y le entregaron la campaña a dos personas que saben de política, pero que no saben de comunicación. Y tres, están intentando desmitificar algo que está absolutamente anclado, porque ellos mismos se encargaron de hacer lo que es la constituyente, que tiene una cuenta bancaria de recolección de fondos, que tiene planillas y videos de planillas de personas recogiendo firmas. Pero con una complejidad, además, Alejandra y Carlos, para complementarte, pues es que eso lo está diciendo María José Pizarro, y María José Pizarro pues no es la candidata, y el candidato no ha verbalizado sí, que no está de acuerdo ya con la constituyente, ¿cierto? Entonces, incluso, ¿qué ganaría Iván Cepeda como candidato si dice que no está de acuerdo con la constituyente, si de pronto en un trino el presidente Gustavo Petro habla del poder constituyente y sigue hablando de la recolección de firmas, etc.? O sea, ahí tienen una complejidad bastante profunda. Creo que están en mora de reencauzar, no solamente en ese frente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un temor para una audiencia que todavía está esperando tranquilidad alrededor de esa posición, sino de otros frentes, como por ejemplo cuál va a ser el manejo de la paz total, si va a continuar en las mismas condiciones que este gobierno las ha mantenido, si va a seguir calificando al señor Calarcá como una de la paz, etc., entre otras cosas. Y démonos cuenta también que las fórmulas, ahí es donde se da uno cuenta el peso de las decisiones, ¿cierto? Mientras Aida Quilcue pareciera que era una figura simbólica al estilo de Francia Márquez, que, ojo, no despertó la misma emoción que despertó en su momento Francia Márquez, encerró a la campaña y profundizó la radicalización de Iván Cepeda como un proyecto de izquierda, que obvio lo va a seguir haciendo, pero tenía la oportunidad también en la nominación de su fórmula vicepresidencial de abrirse y no radicalizarse, cosa que sí entendió Abelardo de la Espriella mediante la nominación del doctor Restrepo como su fórmula vicepresidencial, que además pareciera que está en su momento, pareciera que ahora tiene más protagonismo que el mismo candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Pues el candidato de la Espriella decía ayer en una entrevista que ha tenido mucha resonancia hoy en la opinión pública que José Manuel es un rockstar, así lo calificó. Ese fue el calificativo que usó, dijo, a donde llega lo aplauden, se quieren tomar fotos con él. Y bueno, creo que en las últimas horas, estoy de acuerdo en eso, Augusto, con usted, ha cobrado mayor protagonismo, porque el tecnicismo ha salido a flote y eso para el voto de opinión comienza a tener un peso importante. Otra de las aristas de esta campaña presidencial que tiene la expectativa puesta sobre ella es las adhesiones, quienes se pronuncian, los candidatos que no salieron triunfales en la primera vuelta, hacia qué lado de la balanza se inclinan, y quiero que escuchemos pronunciamientos de Juan Daniel Oviedo, que había una expectativa grande sobre él, Mauricio Lizcano y Leonardo Huerta, que era la fórmula vicepresidencial de Claudia López. Escuchemos estas tres declaraciones junticas y con eso regresamos para concluir esta conversación de hoy. La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso. Hay cosas que sí tengo claras. Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto. Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos. Y cuando la política vuelva a abrir las puertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos. Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debates. Nuestra decisión es clara, nosotros no nos vamos ni con el uno ni con el otro. No vamos a hacer oposición por deporte, pero tampoco vamos a hacer gobierno por conveniencia. Yo creo que estos dos candidatos, tanto de la Espriella como Cepeda, tienen este país al borde de una guerra civil política, y no es que nos vamos a quedar quietos, vamos a conformar una veeduría política al nuevo gobierno. Vamos a hacer una oposición responsable, con tecnología, con inteligencia artificial. Creemos que Colombia necesita recuperar la confianza en la Constitución y las leyes y en las instituciones, y porque encontramos coincidencias en temas que para nosotros son fundamentales. Este apoyo no es un cheque en blanco. Seguiremos defendiendo los derechos humanos, seguiremos defendiendo la diversidad, seguiremos defendiendo la educación, la salud, la inclusión, el cuidado y el fortalecimiento de las regiones. Apoyaremos lo que beneficia a Colombia y señalaremos con rigor aquello que consideremos equivocado. Bueno, pues ahí está. ¿Hay algún elemento sorpresa para alguno de ustedes? ¿Carlos? No, ninguno. Todo dentro de lo esperado. Sí, yo voy a evitar perder tiempo con Leonardo Huertas y con Lizcano, pues porque el voto de ellos es el voto de él y de sus amigos. La votación de Lizcano es pírrica, la gestión de Lizcano en el ministerio TIC de Gustavo Petro, pues lo deja absolutamente cercado, sus escándalos en el eje cafetero, en Caldas. Digamos, lo de Lizcano no me sorprende, lo de Lizcano pues ni va ni viene. Leonardo Huerta se encontró una candidatura, una fórmula de candidatura porque Claudia necesitaba, digamos, generar y mostrar fuerza de cohesión, pero creo que ninguno de ellos va a tener un futuro a mediano y largo plazo, a excepción de Lizcano, que pueda llegar a buscar una gobernación de Caldas, un ejecutivo en su región, pero creo que Leonardo también buscará ser alcalde de Pereira, pero no creo que más allí pasen. Creo que la única figura importante, digamos, relevante a nivel nacional será Oviedo, y creo que lo que hace Oviedo es muy inteligente de su parte, está pensando en su futuro personal, está afectando en su futuro político, entiende que Bogotá está absolutamente polarizada y entiende y advierte, una persona que conoce los datos. Conozco personalmente a Juan Daniel, estudié con él en el colegio, una persona que conoce y analiza los datos antes de hablar, y seguramente habrá visto que el crecimiento de las ideologías, de la simpatía alrededor de la ideología de la derecha en Bogotá ha crecido. Por ejemplo, localidades como Engativá muestran crecientemente un avance por políticos de derecha. Lo confirmó Daniel Briceño en Bogotá, la mejor votación de cualquier congresista en el país. Iván Cepeda pierde en el puesto de votación que ha votado él históricamente en Kennedy,
que es un fortín electoral de la izquierda desde la época de Lucho Garzón. Entonces creo que Juan Daniel actúa consecuentemente con lo que él quiere en su futuro político. De los otros dos, pues me parece que intentan acomodarse en un juego de polarización. En el caso de Juan Daniel Augusto, pues vuelven los mismos calificativos que han sido constantes durante toda la campaña. El caso de la tibieza de los del centro. Muchos estaban esperando que tomara partido y que siguiera con Paloma Valencia en el camino en el que ya estaban trazando ellos dos si hubieran pasado a la segunda vuelta y de cara a la presidencia de la República. Esto no se dio. ¿Qué opina? Bueno, pues eso es lo que demuestra que estos matrimonios políticos son matrimonios de conveniencia, ¿no? Démonos cuenta que seguramente la decisión del candidato, ex candidato Leonardo Huertas podría ser muy distinta o puede ser muy distinta a la que va a tomar Claudia López, como también lo estamos evidenciando en el caso de Paloma Valencia y su exfórmula Juan Daniel Oviedo. Pero digamos que pues ya eso es historia pasada, ¿cierto? Ya lo que uno se está dando cuenta es que cada quien está mirando hacia su futuro, como bien advertía Carlos, y en el caso de Oviedo está absolutamente claro, él está ya pensando en su candidatura a la alcaldía de Bogotá, tiene una marca registrada y patentada en Bogotá, tiene un estilo, tiene un performance, tiene una forma de hacer la política, de presentarse, y pues tendría un arranque, entre comillas, también de 370,000 votos, ¿no? Que obtuvo la campaña de Paloma Valencia en Bogotá. Entonces, ahora, quiero hacer también un asterisco. Una cosa es el sentimiento y el momentum político y el escenario político de hoy, y muy seguramente distinto, sea cual sea el presidente, en un año. Entonces, esperaremos a ver qué pasa. Sí, en un año que ya se comienza a mover entonces alcaldías y gobernaciones. Pues a Carlos y Augusto, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo, pero sobre todo por habernos permitido conocer sus reflexiones sobre lo que está pasando en esta campaña presidencial de cara a la segunda vuelta. Señores, un abrazo, que tengan felices noches. Seguramente nos volveremos a ver y a hablar más pronto de lo que esperamos. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Carlos. Chao, Augusto. Chao, chao. Chao, chao. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está un tema más que abordamos aquí en Sala de Prensa. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche.